Hola, muy buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Nos encontramos una vez más para hablar un poco sobre formación ciudadana, esa idea de entender cuáles son las normas, cuáles son las reglas, las formas, los derechos, las obligaciones que tenemos las personas que vivimos en sociedad. Y al vivir en sociedad tenemos que entender justamente que al haber un otro, al existir otra persona y no estar yo solo, no puedo hacer todo lo que quiero. Y justamente lo que vamos a hablar hoy es sobre las normas que tenemos en nuestra vida. Y no hablamos ni de la tía norma ni de la prima norma, sino de normas, reglas que tenemos en nuestra vida y que debemos cumplir. Para eso está. Podemos pensar que en todo momento las personas tenemos absoluta libertad, lo podemos pensar, pero la realidad es que existen normas que nos dicen cómo actuar, de qué manera y cuál es la que no debe, de cuál es la manera que no tenemos que actuar. Entonces, tenemos que pensar que las normas determinan justamente un comportamiento. Es decir, la sociedad decidió hace mucho tiempo y va tomando decisiones nuevas año a año, década a década, época a época, va tomando decisiones de lo que quiere para la sociedad. Por ejemplo, no quiere que la gente robe. Entonces hay una norma que luego se ha convertido en ley que dice que está prohibido robar. Lo que es mío, lo que es tuyo es tuyo. O me lo puedes prestar, pero no me lo puedes sacar, ni me lo puedes robar, ni sacándomelo de golpe, ni sacándomelo mediante un arma, ni sacándomelo cuando no me doy cuenta. Lo que es mío y lo que es tuyo, son normas. Entonces, tenemos que darnos cuenta la importancia que tienen las normas para la convivencia. Si nosotros queremos convivir, tenemos que entender que hay normas. Entonces, desde muy pequeños nuestros padres nos enseñan que existen límites. Hasta acá. De acá no te pases. Cosas que no vamos a tocar. La electricidad, el horno, las hornallas, la plancha, son límites también. De a poco nuestros papás, cuidándonos, también nos enseñan sobre límites. Entonces, para lograr una convivencia sana, existen normas, que nuestros familiares son los que nos encargan en un primer momento de enseñar. Entonces, ¿por qué seguimos las reglas en todo momento? Qué buena pregunta. ¿Por qué seguimos o por qué deberíamos seguir reglas en todo momento? La realidad es que lo hacemos justamente para que la convivencia sea sana. Ahora, tenemos que entender que los únicos seres vivos en el planeta capaces de seguir y crear normas somos los seres humanos. Los animales no los tienen, no tienen normas, se guían por instintos. Las personas también se guían por instintos. Ya cuando vos te quemaste una vez, no tocas más lo que está caliente. Ahí no hay una norma, es el instinto. El instinto de no querer lastimarse, no sentir dolor. Pero a ver, el instinto solo en la sociedad no alcanza, sino que el ser humano que convive en sociedad debe tener normas. Y esas normas se convierten en parte de la cultura. Y esa palabra la vamos a escuchar muchísimas veces y a veces capaz no sepamos bien qué quiere decir cultura. Hay que entender que cada cultura o cada grupo social tiene una cultura. Entonces la cultura está arraigada, está agarrada a un grupo social. Posiblemente, y es muy probable que sea así, la cultura argentina sea totalmente diferente a la cultura china. Pues somos dos grupos sociales totalmente distintos. Si somos personas, si tenemos la misma forma humana, si tenemos posiblemente las mismas necesidades, pero la forma de hacer las cosas, de realizarla, de adquirir las cosas, de producir, de pedir, de escuchar, de sentir, tienen que ver con distintas realidades. Entonces, tenemos que ver justamente que la cultura tiene que ver con las creencias, las costumbres, la música, la ropa, la forma de hacer, la forma de trabajar, los valores, no sé si dije la comida. Por ejemplo, vieron que por cada provincia dice que hay una forma de hacer las empanadas. Y la empanada de esa provincia se supone que es la mejor comparada con toda la Argentina. Y cada provincia piensa lo mismo, obviamente. Si la carne es cortada a cuchillo, si no es cortada a cuchillo, si tiene
pasa de uva o no tiene pasa de uva, si tiene papa o no tiene papa, es parte de una cultura de una provincia. Las empanadas argentinas son riquísimas, eso no hay duda, pero cada provincia tiene una forma de realizarlas. Entonces, tenemos que entender que las normas son parte de esa cultura, como por ejemplo dar el asiento en el colectivo. Para esta sociedad, ese gesto que tiene una persona hacia una persona que tiene mucha edad, hacia una persona que tiene un problema para la movilidad, lleva bastón, silla de rueda, o una persona que está embarazada, hacia esas situaciones, ese gesto de dar el asiento es una normativa, es algo que está establecido y es parte de nuestra cultura. También tenemos que pensar que las normas tienen un origen. En un momento aparecieron, emergieron, se originaron. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos a la antigua Roma, aparece la ley, dentro de la ley de las 12 tablas del siglo V a.C., aparece la idea de poder transmitirle el apellido a su hijo. Obviamente, una cuestión totalmente machista, patriarcalista del siglo V a.C. No le pidan al hombre diversidad de género en el siglo V a.C. porque no existía, ni igualdad de derechos ante la mujer porque no existía con la mujer, pero en esa época aparece el derecho de que el padre, Rodrigo León, le pueda decir, dar a sus hijos el apellido, que sus hijos se llamen como quieran, pero que el apellido sea León y que continúen en el tiempo los León. Eso era una norma. Entonces, si rastreamos el origen de las normas, una de las primeras normas es la continuidad del apellido del padre para sus hijos, no de la madre. Por eso aclaré que sin ninguna duda era algo muy patriarcal, pero pensamos que estoy hablando de un origen en el siglo V a.C. Entonces, en la actualidad, desde el 2012, por ejemplo, una nueva norma es que la madre también tiene derecho a ponerle el apellido a su hijo. Entonces, en mi caso, mis hijos, Sánchez, León. Apellido de la madre, apellido del padre. Eso se puede hacer. Es optativo. El nombre del padre tiene que estar, de un padre. De un padre tiene que estar. Alguien tiene que reconocer a esa persona. Esa norma sigue existiendo. Pero ha dejado de ser patriarcalista. La norma cambió porque la sociedad va cambiando y está bueno que evolucionemos. Entonces, a partir del 2012 se puede poner los dos nombres. Ahora, en el caso que un padre no reconozca un hijo, obviamente va a ir el apellido de la madre y viceversa. Bien, entonces hay que respetar en nuestra vida todo tipo de normas. Por ejemplo, hay que hacer la cama, hay que lavar la ropa, hay que lavar los platos, hay que ir a hacer las compras, hay que bañarse, hay que apagar las luces, hay que pagar la luz. Son todas normas que debemos respetar, que son distintas, que tienen distinto carácter, unas pueden tener un castigo de una manera, otras de otro. No pagar la luz conlleva que en algún momento nos la corten. No apagar la luz conlleva que algún día venga mucho de luz y la boleta sea muy cara y que papá y mamá se enojen con nosotros porque nunca pagamos la luz. Entonces, todas estas normas que son cotidianas y que nosotros siempre estamos cuestionando, tienen que tener un fundamento. Las personas cumplen normas, pero también exigen, y es normal, que se les explique el porqué de las normas. Por ejemplo, más de una vez sus papás le van a decir que se vayan a acostar temprano. ¿Y cuál es el fundamento de esa norma? Que las personas que están estudiando o requieren del sistema cognitivo de aprendizaje esté descansado el cerebro. Si no, no podés aprender bien. Eso es para el general. Si encontramos algún erudito, algún Einstein entre nosotros, capaz que requiere descansar un poco menos. Pero en general las personas debemos descansar de 8, de 6 como mínimo a 8 horas por día. Los adultos a veces por cuestiones laborales no podemos descansar más de 6 horas, hay gente que descansa menos, pero una persona en crecimiento y que está estudiando debe descansar 8 horas. Ese es el fundamento para que te manden a dormir temprano. Entonces, la norma existe, ¿la tengo que respetar? Sí. ¿Me pueden explicar por qué es la norma? También es importante. ¿Ok? Bien, sigamos. Entonces, nosotros entendemos la importancia de
de la norma. Y la norma tiene que ver, el cumplimiento de la norma y su importancia tiene que ver con la buena convivencia, la sana convivencia. Y de las normas van aparejadas, van pegadas la cuestión de las sanciones. La norma tiene encima la cuestión de la sanción. Entonces, los castigos que se reciben por no cumplir las normas. Chicos, castigo no está relacionado únicamente a que te den una paliza, ¿eh? Castigo está relacionado a una consecuencia advertida por no cumplir la sanción. ¿Y pasaste el semáforo en rojo? Cuando hiciste el curso para sacar el registro tenés que saber. Pasar el semáforo en rojo hay consecuencias. Lo más grave es chocar y matar a alguien. Lo más leve, aunque para muchos le parece muy grave, es tener que pagar una multa, que hoy son muy altas, 100.000 pesos, más o menos. Entonces, tenemos que entender que el no cumplimiento de una norma tiene un castigo. Y el castigo puede ser desde una multa hasta ir a la cárcel, que alguien no te hable, que alguien deje de verte, que alguien se enoje con vos, que alguien te mande a hacer la cama, que te mande a ordenar la pieza. Los castigos pueden ser totalmente variados, dependiendo justamente o con una directa relación con el no cumplimiento de determinada norma. Si la norma es no hiciste la cama, y no creo que vayas a la cárcel. Tampoco creo que tengas que pagar una multa de 100.000 pesos. Pero realmente no quiere decir que no va a haber un castigo. Porque las normas están para que podamos convivir bien entre todos. Porque justamente somos muchos en este mundo. Y en nuestras casas somos menos, pero hoy, en esta situación de pandemia, estamos juntos mucho tiempo. Y el no cumplimiento de las normas justamente hace que la convivencia muchas veces sea peor. ¿Ok? Bien, por ejemplo, cuando ustedes ingresan a la escuela, saben que existen una serie de normas, por ejemplo, ¿no? Ya lo vienen sabiendo desde jardín. Por ejemplo, el tema de la asistencia, no hace falta a la escuela. O el tema de la conducta. Llego a la puerta de la escuela y mi mamá me dice, hacele caso a la maestra. Ya me está marcando algo que hay que hacer. Y es una norma, ¿ok? Bien, las normas de nuestra vida son un montón. Les voy a dejar una actividad, les mando un abrazo, nos vemos en una semanita. Chao.